Hola a todos y bienvenidos a Charlao, el podcast de latinos desde Nueva York para el mundo. Y estamos aquí con una invitada especial, ¿cierto, Dani? Sí, hoy el día de hoy nos está acompañando nuestra querida Gisela Ayala, que se vino. ¿Tú dónde vives ahorita, actualmente? En Queens. Ok, ¿y qué tal el transporte para venir para acá? Estaba un poquito lento, en un momento se quitó el tren y yo desesperada por llegar aquí a charlar con ustedes. Sí, ¿qué serán los temas que vamos a hablar el día de hoy? Recordándoles a todos ustedes que se suscriban a este canal, que le den a la campanita para que estén pendientes de todo lo que vamos subiendo y de los diferentes invitados que traemos, porque Giselle el día de hoy nos viene a hablar de una cosa muy interesante que te compete a ti también, Calicho, ¿no? Sí, bastante. Bueno, quiero que nos cuentes, que le cuentes a la gente más o menos tú qué te dedicas a hacer, como para que podamos entrar un poco en contexto. Claro que sí. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Me emociona mucho hablar el día de hoy con ustedes porque siento que falta más información para los artistas latinos sobre el que vamos a conversar, que es la propiedad intelectual. Yo soy Gisela Ayala, soy abogada con doble titulación. Tengo licencia para ser abogada tanto en Colombia como en Estados Unidos. Terminé mis primeros estudios como abogada hace 10 años, en el año 2015, y estudié también Derecho aquí en el Brooklyn Law School. Me dedico a asesorar negocios y artistas creativos en la protección de sus derechos, su arte, la negociación de sus contratos, que protejan muchas diferentes partes de su proceso creativo. Ok. Súper. Bueno, justo hablando de esto y ya entrando en materia, pues una de las temáticas que tenemos aquí bien marcadas en Charlado es que nosotros buscamos actualidad y nos interesa hablar mucho de estos temas porque pues como que mantiene a la gente informada de lo que va pasando en el medio, de si necesitan encontrar un dato importante de algo. La verdad, a mí me gusta estar como al día con las cosas que van pasando, si bien no soy mucho de consumir noticias así como amarillas, me gusta estar informado. Entonces, te voy a leer una noticia y me gustaría que opináramos sobre ella, ¿no? Entonces, Warner Bros. Enfrenta demanda por derechos de autor sobre Superman. En enero de 2025, el patrimonio de Joseph Shuster, co-creador de Superman, presentó una demanda contra Warner Bros. Discovery y DC Comics. La acusación sostiene que según leyes de derecho de autor en países como el Reino Unido, Canadá, Australia e Irlanda, los derechos sobre Superman revertieron el patrimonio de Shutter 25 años después de su fallecimiento en 1992. Es decir, en 2017 el patrimonio alega que Warner Bros. Continuó explotando la propiedad intelectual sin autorización ni compensación en estos territorios. El 25 de abril de 2025, el juez G.C. Foreman del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva York desestimó la demanda, argumentando que su corte carecía de jurisdicción sobre reclamaciones basadas en leyes extranjeras. Warner Bros. Expresó satisfacción con la decisión, reafirmando que DC Comics mantiene todos los derechos sobre Superman. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? En la actualidad, en los Estados Unidos, Warner Bros. Es el dueño de los derechos de propiedad intelectual sobre Superman. Es decir, ellos son quienes tienen los derechos exclusivos para hacer las películas, vender mercancía, hacer figuras de acción, que son temas de licencias, entre otros. Y claramente hubo un creativo involucrado en este proceso de crear el personaje de Superman, ¿sí? Que es Joy... recuérdeme el apellido. Joseph, ya te digo. Sí, exacto, Joy Shuster. ¿Qué es lo que pasa? Que después de que una persona muere, algunos derechos pasan a sus herederos, ¿verdad? Cuando hablamos además del mundo de la propiedad intelectual y el copyright, es importante entender que los derechos están limitados a una jurisdicción. Sí. Entonces, hubo demandas fuera de los Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que si ellos demandan en los Estados Unidos, lo primero que va a decir un juez es: yo no puedo aplicar ley extranjera. Si usted quiere demandar a Warner Bros., tiene que ir a demandarlo allá. ¿Cuál es el reto? Que la corte de estos países extranjeros va a decir: yo tampoco tengo jurisdicción, porque Warner Bros. Tendría que estar haciendo negocios aquí continuamente para que yo pueda venir a decidir un tema en contra de ellos. Eso por un lado. De otro lado, Warner Bros. Ganó una moción para desestimar la demanda porque ellos son los dueños del copyright de este personaje. Sí, eso es lo que yo he pensado, eso es lo que yo he escuchado, sí.
Entonces, el tema del copyright es muy interesante porque claramente ellos están explotando esta figura a nivel internacional y Sí. lo más probable es que haya algún tema contractual muy específico y que entre ellos haya surgido alguna disputa personal, que es lo que hace que finalmente salgan con la demanda, y eso es muy común en el mundo del entretenimiento. Ok, ¿tú tienes algo que decirle a Giselle? No, yo siento más que como artista yo quiero hablarle un poco más en palabras sueltas de qué es lo que un artista como yo o como un cantante o un actor o un escritor, o sea, cómo nosotros necesitamos tener la asesoría de una persona como tú, o sea, algo, no, yo no quiero escuchar, sino como según la ley esto, sino Claro, por ejemplo, es Superman eso. es un personaje, es un símbolo de la cultura pop, ¿sí? Ajá. Y Superman es un ejemplo perfecto de cómo tú como artista puedes crear todo un mundo de propiedad intelectual para ti, ¿sí? Superman, además de ser una figura icónica, es todo un mundo, Sí, toda su un historia. metaverso de Tú cosas. como artista, ¿qué puedes hacer? Puedes monetizar todo lo que tú eres. Entonces, por ejemplo, Calicho, yo le he dicho a él, tú proteges tu marca, Calicho Art, tienes la primera forma de propiedad intelectual. Nadie puede ir a poner Calicho Art en ninguna parte sin pagarte. Y esa es la idea, que tú digas Calicho Art es muy valioso, hagamos vasos y pongámosle Calicho Art y me das tanto porcentaje por cada vaso que vendas. Mm. Hagamos cuadros, me das tanto personaje, pongámoslo en camisetas, pongámoslo en la televisión, donde tú quieras. Para eso queremos tener un abogado que nos ayude, pero eso no es suficiente, porque eso es en el mundo de las marcas. Todo el arte que crea Calicho, que es súper especial, único, queremos protegerlo con copyright, Ajá. con los derechos de autor, para que nadie venga a copiárselo. Si alguien quiere ponerlo en una camiseta, que le pague. Si alguien Pero quiere exponerlo, entonces, digamos, bueno, en mi caso mío gráfico, yo tengo que hacerle copyright a cada dibujito que yo hago. esa sería la idea. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? La oficina de copyright nos permite hacer registros de grupos de obras. Todas las obras que tú crees en un mismo año las puedes registrar en Ay, grupo aleluya. y pagar, Ok. exacto, y pagar una tarifa más pequeña con la oficina de copyright. Ahí es donde entra el abogado también a mirar contigo qué tenemos, cuál es la mejor estrategia. O sea, al final tienes que pagar, parce. No siempre tienes que registrar todo al mismo tiempo. Si tenemos un arte básico, a partir de ahí podemos crear una estrategia legal para proteger lo demás. La idea es cómo utilizar la propiedad intelectual Ok. como un rompecabezas que vamos usando de diferentes maneras estratégicas. Listo, eso es la parte gráfica, está claro para mí. Ahora, digamos, un cantante, el Un copyright cantante es de la tiene canción o de la letra varias o... cosas. Pero Un- vengan, antes de que pasemos a ese punto, porque me parecería interesante que lo pongamos en situaciones reales para Ajá. poder ilustrar a la gente, que de hecho esa es la parte que vengo a trabajar ahora mismo. Y es, yo te voy a poner en contexto unas situaciones y tú Perfecto. vas como la manera más espontánea posible, como cuál sería el funcionamiento en la Dale. práctica, ¿no? Entonces, primero, a ver, tenemos por aquí, ¿puedo registrar una frase que se volvió viral como estás viendo Charlao o Charlao? Bienvenido a Charlao Una frase Podcast. puede calificar como un eslogan. Lo importante es que incluso desde antes que empiece a volverse viral, si tú crees en ella, la registras, pero se puede registrar como un eslogan. Ok, Una marca, un eslogan es una forma de marca. listo. Por otro lado, si alguien crea un NFT con un meme viral, ¿me debe pagar? Depende, porque es que en el tema del meme, si es algo que se vuelve de uso común y tiene un contenido de expresión personal, lo que es como el freedom of speech, podría no calificar para copyright, porque podría ser algo que todo el público quiere usar para decir algo desde el punto de vista de su expresión personal, de su Ok, expresión política. entre listo. otros. Otra, si uso la imagen de Goku en mi curso online, ¿me puede caer Toy Animation encima? Probablemente. Esa es una de las piezas de propiedad intelectual más millonarias que existe y ellos son, esa es su propiedad intelectual que pertenece a coreanos y japoneses y ellos defienden a capa y espada su propiedad intelectual. Ok, listo. Tengo otra por acá. ¿Puedo registrar un filtro de Instagram que se vuelva viral como mío? ¿A qué te refieres con un filtro? ¿Un efecto? ¿Una Como, funcionalidad? sí, un filtro que Quis- me ponga a mí la Bueno, cara de alguien o algo así. Si es la mejora a un proceso, es posible que se pueda proteger como patente, porque en todo caso ni las marcas ni el copyright protegen mejoras o técnicas. Entonces tendríamos que analizarlo desde el punto de vista de las patentes de diseño. Ok, listo. Otra, si alguien crea una IA que actúa igual que yo, ¿puedo demandar a la IA?
ese es un tema muy interesante. Se ha discutido que si el desarrollador de una pieza de inteligencia artificial como que genera o da la oportunidad del incumplimiento de los derechos de un artista, si es responsable o no. Diríamos ahí que si esa inteligencia artificial te imita y ya, no hay suficiente para una demanda. Pero si el creador de esa inteligencia artificial coge esa pieza que te imita y empieza a utilizarla en publicidad en la que el consumidor se confunde y cree que eras tú, podría haber demandas por derechos de autor, por el uso de la imagen comercial. Así, pero ¿cómo se va a confundir si yo tengo solo una pierna? Ese, la policía tiene dos. Y para mí hay una pregunta importante, digamos, ¿hay algún banco de imágenes o como un registro en donde, digamos, si a mí se me ocurrió la frase chocolatina con pasas es lo mejor, ¿hay algún lugar donde yo vea ese eslogan y diga de pronto alguien lo puso o no? O Claro donde, que sí. donde yo puedo verificar que, digamos, mis ideas no las han patentado o que alguien ya puso Calicho Art y yo no sé, o sea, donde Bueno, yo veo eso. importantísimo. Las ideas no podemos protegerlas. Las ideas por sí solas no podemos protegerlas. Tú el día de mañana puedes hacer tu propia versión de Superman con diferentes colores, solo no lo llames Superman porque es una marca nominativa, pero tú puedes llamarlo Increíble Man. Supongamos. ¿Me hago entender? Ya Eso. tenemos ahí la idea. Ahora, como las Ya. ideas no son protegibles, lo que podemos proteger son esas ideas expresadas de manera concreta. En el caso de las marcas, una de las opciones en las que uno empieza a buscar si la marca se puede proteger es a través de la base de datos que tiene una autoridad que se llama el United States Patents and Trademark Office o USPTO. Allí podemos empezar nuestra búsqueda y mirar si esa frase está registrada para algo. A veces no es suficiente. Por ejemplo, hace unos años Warner Bros. Trató de registrar como marca una frase que estaba en el libro de J.K. Rowling de Harry Potter. Sí. Y USPTO lo negó explicando que esa frase aparecía en el libro de ella y que podía haber confusión. Para los productos de Warner Bros., el consumidor podía pensar que la escritora estaba sponsorando los productos y por eso lo negó. Entonces, en ese caso, una pieza de copyright, una frase en un libro, limitó una posibilidad marcaria. Wow, sí me imagino así como el de Spelliarbus o una vaina así, Exacto. digan, no, eso es Ajá. súper Harry Potter, eso no lo puedo. Exactamente. Como usted le dice al celular Lumus y se prende la... Eso, en vez se está prendiendo. A ver, intente. Hey Siri, Lumus. Uy, quietos. Hey Siri, Nox. Ay, como para que... Pero no me Sí. pueden demandar por propiedad intelectual. Entonces, Siri lo bueno, está ya como utilizando. para concluir por mi lado, porque yo tenía esa duda, hay muchos artistas que a mí me encantan, pero obviamente yo digo, pero ¿por qué están repitiendo lo que ya existe? Pero les ayuda mucho porque ya está en el subconsciente mucha gente y la gente lo acepta. Entonces pintan pedazos de las manos de Mickey y luego le ponen los pies del Claro, pato porque ahí Donald lo que y pasa es que mezclan. se presenta una situación y es que hay una excepción a A la los regla. incumplimientos de propiedad intelectual, digamos, que se llama el fair use o el uso justo. Entonces, a veces si yo cojo un logo, por ejemplo, piensen en Andy Warhol, artista de pop art, ¿sí? Si tú coges un logo que es marca protegida, pero lo involucras en una obra de arte como pop art, estás transformándolo. O sea, Tú no estás es el... tratando de usarlo como marca para vender un producto. Ok. Tú estás expresándote, estás expresando acerca del consumismo, de lo que es esta industria actual. Tú puedes hacer una crítica. Entonces, en ese uso justo que es mi derecho de libre expresión, puedo a veces utilizar logos, por ejemplo, un artista usando algo como la figura de Monopolio que estábamos conversando backstage. ¿Por qué? Porque hay ese uso transformativo y artístico, y esa libertad de expresión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ley en los Estados Unidos quiere, en todo caso, promover la creatividad. Y si Sí. limitamos todas las opciones que hay, Nadie de va a hacer usarla, nada. nadie va a hacer nada. O sea, se vale copiar o tener una referencia desde que uno le ponga Pero su con su originalidad, Sí. por favor. Exactamente, debes Bueno, mira, aportar de ti mismo. y entonces, digamos como que no sé si sabías, pues le puedes ver el brazo al muchacho, él se acaba de hacer un tatuaje. Sí, yo vi el video en Michelin, Instagram, bien de la Michelin. Digamos como que en este caso, el tatuaje de él, no mentiras, es un búho. Nace la siguiente pregunta, y la siguiente es, ¿puedo tatuarme un personaje de Disney y luego subirlo a redes sin problema? En principio sí, porque tú no lo estás utilizando como marca. Ahora, incluso si tú llegas y, a mí se me ocurre esto, cogías y tatuajes el muñequito de Disney en el brazo y empiezas a poner esa foto, digamos, de tu brazo con el tatuaje,
podría de pronto haber un caso de infracción marcaria, pero depende de la versión del muñequito Disney. La primera versión de Mickey ahora está en el dominio público, porque ya han pasado más de 75 años desde que el muñeco salió y en la actualidad. Y eso cualquiera tiene lo puede como un usar. tiempo de vigencia, o sea, haz de cuenta como que después de tantos años ya cualquiera puede hacer lo que se le dé la gana con eso. Exacto. ¿Puede Cuando pasar? se Sí. crea algo No, de no sé, propiedad pregunto. intelectual, dura desde la vida hasta la muerte del autor y luego 75 años más. ¿Qué? Oh. Ay, venga, ¿cuántos tiene Salvador Dalí de muerto? Yo es que Porque- no, esa obra es mía. ¿Cómo así? Porque que no, eso es Salvador algo Dalí. importante de saberlo Sí. y me rompe el corazón, la verdad. Porque cuántos artistas no, pues ya desde hace muchos años hicieron obras icónicas y pues entonces la gente las puede repetir. Sí, O sea, yo claro. puedo repetir el beso de... Algo así como la Mona Lisa, ¿me entiendes? Sí, o como la mona... ¡Wow! Ujú. No, terrible. Deberían ser más años. O debería ser como... Pero tú dijiste que la propiedad intelectual se hereda a la familia. Claro, si la persona murió y han pasado 10 años, pues los otros 65, la familia es la que puede defenderlos, la que puede explotarlos económicamente, la que puede decir dónde se ponen y cómo. Ah, bueno. Listo. Súper buena pues, como Listo, aclaración. y para terminar ya, digamos, esta última y para cerrar el podcast, digamos, por ejemplo, si yo quisiera registrar mi risa, ¿yo pudiera registrar mi risa? Como una marca auditiva, sí, podría Sí. ser. ¿Qué risa registrarían ustedes? No, esa está Bueno, yo registraría el sonido de mi marca actual, que es yuhu. Oh, ok. Ah, más... Pero sería con tu voz. Si digamos yo hago un yuhu con otra voz, ya no sería tu marca. Sería mi marca si suena similar y si hay una posibilidad Si llega a de las que notas. el consumidor se confunda. Si usted no llega a las notas, Wow. Uy, Ok. eso o sea, es de verdad. Yo siento que en este episodio como que se me abrió un poco más la mente de lo que es propiedad intelectual. Aprendí un montón. Muchas gracias Claro por por tu tiempo, por estar acá en Charlao. Muchas gracias por Y invitarme. bueno, esperemos registrar este Charlao. Chacho, Ah, sí, sí, tenemos claro que que sí. registrarlo. Con Muchas mucho gracias gusto. a todos ustedes que están viendo este contenido. Recuerden suscribirse, recuerden que también esto es posible por Art on the App y nos estamos viendo en otro episodio. Bye. Bye.